Hola y bienvenido al tema de reducciones para su examen TOEFL ITP. En este tema vamos a conocer las fórmulas y el por qué se reducen oraciones en inglés. Entonces, en temas anteriores hemos hablado de conectores y cuando hablamos de conectores, lo que queremos hacer es expandir la oración. Sucede que al expandir una oración se pueden llegar o entrar a palabras o formas de expresarse que son redundantes y en algunos casos irrelevantes. Y vamos a ver un ejemplo. Voy a escribir una frase para nosotros en español que va a decir, aunque él estaba asustado, voy a ponerla de esta manera por aquí. Nuestra frase va a ser, aunque él estaba asustado. Y luego voy a decir, Juan hizo la llamada. Entonces, aunque él estaba asustado, coma, Juan llamó. Ok. En esta frase podremos revisar, darnos cuenta de que tenemos un conector que en inglés lo conocemos como although y que pertenece a la lista de conectores que hemos estudiado anteriormente. Luego tengo un sujeto. Luego tengo un verbo. Luego tengo un adjetivo. Luego la coma. Y luego el sujeto y el verbo. Ustedes notarán de temas anteriores que esta es una fórmula. Nosotros tenemos una fórmula para conectores que tiene conector, sujeto, verbo, coma, sujeto, verbo. Esa fórmula la tenemos. Pero nos damos cuenta de que la frase, de hecho la voy a poner entonces de una vez aquí en inglés. La frase es algo redundante. En inglés quedaría así. Although he was scared. Luego viene nuestro sujeto y verbo. John called. Ok, tenemos la misma frase. Y vamos a hablar de reducciones porque nos damos cuenta de que aún en español, aunque él estaba asustado, sonaría mejor, aunque asustado, Juan llamó. Aunque asustado, Juan llamó. En inglés hacemos exactamente lo mismo, por eso hablamos de reducir, quitar. ¿Y qué vamos a quitar en inglés? Vamos a quitar el sujeto y el verbo. Y me quedó, como en español, un conector, un adjetivo, coma, sujeto y verbo. Espero que lo entiendan de esta manera. Conector, adjetivo, sujeto, verbo. Entonces, para retomar, vamos a decir que inicialmente conocemos el conector, el sujeto, el verbo, luego viene la coma, luego viene el sujeto y el verbo. De esta frase, que podríamos decir que tiene un nivel de B2, vamos a subir a una frase donde va a quedar conector, adjetivo, y para esto vamos a recordar que los adjetivos pueden terminar de estas dos maneras. Yo espero que las recuerden. Y después de la coma, el sujeto y el verbo. Ya esta frase, diciendo lo mismo en la oración, es de un nivel superior. Entonces, es esto lo que vamos a tener en cuenta y espero que esté claro. Con los conectores after, before, since, while, if, unless, whether, although y though, vamos a tener la fórmula de conector más
el adjetivo en ing, coma, sujeto y verbo. Espero que la noten. La vamos a utilizar en ejercicios. Y luego con los conectores once, until, when, whenever, if, unless, whether, although, though, where, wherever y as, vamos a tener esta fórmula: conector más pasado más el sujeto y el verbo. Entonces, esa es la fórmula que vamos a aprender. Ahora, vamos a aplicar una regla, una estrategia de respuesta que la vamos a usar en todos los ejercicios de este tema. La estrategia consiste en 3 pasos. El primer paso de la estrategia consiste en la oración, ubicar el conector. Si lo ubicas, que sea uno de estos conectores, inmediatamente vas a buscar la forma del adjetivo, sea ing o en pasado ed. Si no lo hay, en la oración vamos a buscar un sujeto y un verbo, entendiendo que pueden haber apositivos. Si no los hay, por último, pero no menos importante, vas a elegir un adjetivo de esa manera. De esta forma o esta forma. Vamos a aplicar estos 3 pasos, espero que los anotes porque los vamos a ubicar y aplicar en los siguientes ejercicios.